Muy bien, vamos a ver capítulo número 5, la primera semana del desarrollo humano, de la ovulación a la implantación. Primero, el ciclo reproductivo ovárico. Este inicia en la pubertad, que las mujeres comienzan a tener ciclos reproductivos regulares. En este, vamos a ver que participa el eje hipotálamo adenohipoficiario, ¿cierto? Es lo que vamos a ver actualmente. Aquí participa todo esto: hipotálamo, hipófisis, ovarios, útero y etcétera. Los ciclos sexuales están regulados por el hipotálamo, el cual va a liberar la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, la cual va a actuar sobre la adenohipófisis para que ésta secrete hormonas que actúan sobre los ovarios. Dichas hormonas son la FSH, la hormona folículo estimulante, aquí la FSH, y la LH, aquí la LH, hormona luteinizante. La FSH, como su nombre lo dice, estimula el desarrollo de los folículos y la producción de estrógenos por las células foliculares, mientras que la LH causa la liberación del ovocito secundario, es decir, la menstruación, y estimula la producción de progesterona de las células foliculares y del cuerpo lúteo, que esto lo vamos a ver más adelante. Estas dos hormonas controlan y estimulan todos estos cambios y desarrollos. Cambios cíclicos del ovario, desarrollo y crecimiento de los folículos y desarrollo y crecimiento del endometrio. La FSH va a provocar el crecimiento de folículos, de los cuales solo uno va a madurar convirtiéndose en el folículo vesicular maduro. Al mismo tiempo que pasa esto, va a ocurrir un pico de LH. ¿A qué se debe este pico de LH? Aquí podemos visualizarlo. Ocurre un pico de LH que es mucho más pronunciado que la FSH, que es mucho más bajo. Esto ocurre porque al folículo estar estimulado por la FSH va a causar que las células de la granulosa se multipliquen. Estas células de la granulosa van a transformar una hormona en estradiol. Los andrógenos los van a transformar en estradiol. Esto va a causar que el ovocito primario complete la primera división meiótica y que el folículo ingrese a la etapa vesicular madura preovulatoria. ¿Cómo se provoca que el ovocito primario termine la primera división meiótica? Como consecuencia, causa que el ovocito entre en la segunda división meiótica, el cual se va a detener en la metafase 3 horas antes de la ovulación. Okay. Ahora, en la superficie del ovario va a aparecer un estigma. Esto imagínenselo como un sobresaliente en la superficie del ovario. Es un centro vascular. Las concentraciones de LH van a causar la lisis de las fibras colágenas por el incremento de la colagenasa. Este incremento va a causar que este estigma quede un poco más susceptible a poder romperse, a poder quebrarse, por así decirlo. Lo hace mucho más delicado. Entonces, como respuesta al pico del LH, las concentraciones de prostaglandinas aumentan, causando contracciones en la pared del ovario. Ahora apareció este estigma, ¿cierto? Un centro vascular, una sobresaliente en la superficie del ovario. A causa del pico del LH, que causa tanto la lisis de las fibras colágenas, del estigma, y causa contracciones en la pared del ovario, como sabemos, en el folículo de Graf hay un líquido vesicular o líquido folicular ahí dentro, el cual hace que la presión dentro del folículo sea mucho más grande. Entonces, el aumento en la presión intrafolicular junto a las contracciones de las fibras musculares y la lisis de las fibras colágenas van a causar que se expulse al ovocito secundario, se lo expulsa, junto con el líquido folicular y también junto a las células de la granulosa, derivadas del cúmulo óforo, que rodeaban al ovocito. Todo este proceso, toda esta expulsión del ovocito secundario junto a las células de la granulosa y el líquido folicular es la ovulación, ¿cierto? Causada por el pico de LH. El ovocito expulsado va a estar rodeado por la zona pelúcida y por una o más capas del cúmulo óforo, formando así la corona radiada. La zona pelúcida va a estar formada por ciertas proteínas que van a ayudar a que el espermatozoide pueda fecundar al ovocito, ¿cierto? Van a haber diferentes. Por ejemplo, las proteínas de la zona pelúcida 1 y la 2 van a formar una red
Y luego la glucoproteína 3 va a causar que el espermatozoide se pueda pegar al óvulo. Aquí. Se pueda pegar al óvulo. ¿Cierto? Y aquí está. Aquí está. La ZP1 es una de las 4 proteínas importantes. Es un pegamento que une los filamentos producidos. Aquí está, mejor dicho, la ZP1 es la que une los filamentos producidos por la ZP2 y ZP3. O sea, esta y esta. Esta era lo que formaban la red tridimensional. Estas son cosas aparte, cosas extra, investigadas. Ahora, nos quedamos en la ovulación, ¿cierto? Que se expulsaba al ovocito junto a todas sus estructuras extras. Ahora, ya está, pasó la ovulación y las paredes del folículo y de la teca colapsan. Y se forma una serie como de pliegues. Aquí no se puede llegar a observar bien, pero es así medio amarillento. Este color amarillento, por eso se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, es por la LH, la cual hace que las células adquieran este pigmento amarillento y las transforma en células luteínicas, formando el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo secreta progesterona y estrógeno. Si se acuerdan, más adelante ya hemos dicho que la LH produce progesterona. Entonces, aquí está. La progesterona. La progesterona junto con el estrógeno van a causar que la mucosa uterina entre en fase progestacional. ¿Entienden? Progesterona, progestacional, pro a la gestación. Entonces, preparando así el endometrio para la implantación del blastocisto. Ahora, ¿qué pasa si la fecundación no ocurre? Este cuerpo lúteo se va a degenerar luego de 9 días. Si no ocurre la fecundación en 9 días, este cuerpo lúteo se degenera y se convierte en el cuerpo albicans o corpus albicans o cuerpo blanco. Posterior a esto pasa ¿cómo pasa esto? Es gracias a la luteólisis que contrae el cuerpo lúteo, lo degenera y forma el cuerpo blanco, ¿no? El corpus albicans. Este corpus albicans es una masa de tejido cicatricial fibrótico. Ok. Al mismo tiempo, la producción de progesterona baja. Como sabemos, la LH causaba que el cuerpo lúteo produzca progesterona. Entonces, al ya no haber, ya que se degeneró, obviamente va a bajar los niveles de progesterona. Y como baja los niveles de progesterona, va a provocar la hemorragia menstrual. Pero ahora, ¿qué pasa si sí es fecundado? Bueno, si es fecundado, lo que va a suceder es que el ovocito, cuando es fecundado, la HCG, la hormona, la gonadotropina coriónica humana, mejor dicho, la HCG, la gonadotropina coriónica humana, evita que se degenere el cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo, si es fecundado, el ovocito, gracias a la HCG, va a causar que no se degenere, ¿cierto? Esta hormona va a ser secretada por el sincitio trofoblasto. Esto más adelante lo vamos a ver. Del embrión. Entonces, como si hubo fecundación, obviamente sí se va a formar el embrión adentro del endometrio materno, obviamente el embrión va a secretar una hormona para que el cuerpo lúteo no se degenere y así siga produciéndose progesterona, ya que la progesterona causa que el endometrio tenga las condiciones para que pueda implantarse y crecer. Entonces, es por esto y gracias al HCG que se sigue con el desarrollo del embrión. Esto va a causar que el cuerpo lúteo se siga desarrollando para formar el cuerpo lúteo del embarazo, que sigue secretando progesterona hasta el final del 4.º mes, en donde este papel pasa a ser de la placenta, ¿cierto? Entonces tenemos el cuerpo lúteo, la fase lútea. Si no ocurre la fecundación, va a pasar que se convierta en el cuerpo albicans. Pero si sí ocurre la fecundación, gracias a la HCG, se va a mantener y se va a seguir desarrollando este cuerpo lúteo. Ahora, vamos a ver el transporte del ovocito. ¿Cómo se transporta? Es gracias a las fimbrias de la tuba uterina, las cuales van a barrer la superficie del ovario. Cuando este es expulsado, las fimbrias lo atrapan y lo llevan a la tuba uterina. Dentro de la tuba uterina es impulsado por las contracciones musculares para llegar al útero.
a la cavidad uterina. En el humano, el ovocito fecundado llega a la cavidad uterina de 3 a 4 días, ¿cierto? Luego de la fecundación es el tiempo que se tarda en llegar, de 3 a 4 días. Ahora vamos a ver las fases del ciclo menstrual. Gracias a las modificaciones de concentración de estrógenos y progesteronas van a causar cambios en el ciclo menstrual, ¿cierto? Aquí podemos ver, aquí está el nivel FSH, el pico de LH. Gracias a esto podemos ver que pasa la fase folicular, luego la ovulación y la fase lútea, ¿no? Aquí estamos. Aquí tenemos los estrógenos y aquí tenemos la progesterona. Y ahora vamos a ver esto. Si pueden observar aquí, este es el endometrio materno. Aquí primero serían la menstruación. Si podemos ver, aquí está la menstruación. Es cuando toda esta capa, estas capas aquí, se comienzan a expulsar a través de la menstruación. En la fase proliferativa, como su nombre dice, proliferan. Comienza a crear más. Ven cómo comienza a crecer y crecer y crecer. Y en la fase secretoria ya es cuando está en el momento más apto para la implantación. Ahora vamos a ver esto. La fase menstrual. La capa de la pared uterina se desprende y se elimina junto con el flujo menstrual. Aquí es lo que estamos viendo. Se comienza a eliminar. La sangre se elimina junto con fragmentos de tejido endometrial a través de la vagina. Luego de la menstruación, el endometrio se erosiona y pasa a tener un grosor escaso. Aquí podemos ver que es muy chico, muy escaso el tamaño, ¿no? Ya se expulsó y quedó la capa basal, solo lo más chiquito acá abajo. Ahora sigue la fase proliferativa. Aquí podemos ver del día 7 a 14 en un ciclo regular de 28 días. Esta fase dura alrededor de 9 días. Coincide con el crecimiento de los folículos ováricos. Aquí podemos ver cómo se está creciendo la fase folicular de los ovarios. Coincide con la fase proliferativa. Mientras el grosor del endometrio se duplica durante esta fase y al inicio el epitelio de la superficie cubre al endometrio y a las arterias espirales, aquí, ahí, esto, aquí está, ¿no? Aquí podemos ver, aquí comienzan unas arterias así medio espiraladas, aquí. Luego continuamos con la fase luteínica, que dura alrededor de 13 días, coincidiendo con la formación y crecimiento del cuerpo lúteo, ¿cierto? Aquí está, fase lútea. Estimula al epitelio glandular para que secrete un material rico en glucógeno. Las glándulas se van a ensanchar, el endometrio se va a engrosar y debido a la progesterona y estrógenos, las arterias se enrollan mucho más. La red venosa se va haciendo mucho más compleja y se forman lagunas llamados espacios venosos. La anastomosis arteriovenosa va a formar un rasgo característico. Si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo se degenera a causa de los niveles bajos de estrógeno y progesterona. El endometrio secretor inicia la fase isquémica y ocurre la menstruación. ¿Qué es la fase isquémica? Esta fase ocurre cuando el ovocito no es fecundado y las arterias sufren vasoconstricción. Aquí, estas arterias, como podemos ver, están sufriendo las constricciones, los cuales van a ser de periodos largos, produciendo necrosis isquémicas y estasis venosa. Como podemos ver, al inicio está la fase menstrual de la menstruación, lo cual termina expulsando todos estos fragmentos de tejido endometrial, ¿cierto? Y se erosiona. Luego seguimos con la fase proliferativa, que es cuando comienza a duplicar el endometrio, comienzan a aparecer igual las arterias espiraladas, comienzan a aparecer. Luego sigue la fase secretora, en la cual, como ven, se engrosa mucho más el endometrio materno, las arterias se comienzan a ser mucho más espiraladas y también se comienza a aparecer un material dentro rico en glucógeno, el cual va a ayudar al blastocisto cuando se implante. Cuando se implante va a ayudarle a su crecimiento y su desarrollo. Pero si no ocurre, va a pasar la fase isquémica, que esta fase isquémica es que
va a hacer que las arterias sufran vasoconstricciones. Esto obviamente va a causar sangrado, y este sangrado ya es el que coincide con el inicio de la fase menstrual. Aquí es cuando se elimina todo el flujo menstrual junto a la sangre y fragmentos endometriales. Aquí está. Aquí, como podemos ver, al cabo de 3 a 5 días se va a desprender totalmente la capa compacta y la capa esponjosa. La capa compacta y esponjosa vendrían a ser lo de más arriba, la capa compacta, al medio vendría a ser la capa esponjosa y al último es la capa basal, la cual no se desprende porque es la encargada de volver a originar las otras dos capas. Ok, aquí como les decía se produce la rotura de las paredes vasculares y esto es lo que hace acumulaciones de sangre que causan la hemorragia. Ahí. Y después vimos que se desprenden la capa compacta y la capa esponjosa, con excepción de la basal. Aquí está. Esa es la que no se expulsa. Pero ¿qué pasa si sí ocurre la fecundación? Esto va a causar que el blastocisto comience a implantarse en el endometrio, va a comenzar la segmentación y se va a continuar la fase lútea. Y no ocurre la menstruación, ¿cierto? El cuerpo amarillo, mejor dicho, se va a convertir en el cuerpo lúteo del embarazo. Ahora vamos a ver las fases del embarazo. Si ocurre el embarazo, la menstruación se termina y el endometrio entra en fase de gestación. Pero cuando el embarazo termina, se vuelven a producir todos los ciclos menstruales. Vamos a ver el transporte de los gametos ahora. El transporte del ovocito. Antes de la ovulación, el extremo con fimbrias de la tuba uterina barra la superficie del ovario, como ya vimos antes. Esto va a causar que lo atrapen al ovocito liberado y lo conduzcan. Aquí podemos ver cómo se libera el ovocito. Aquí están las fimbrias y lo conducen dentro de la tuba uterina, ¿cierto? Lo conducen hacia el infundíbulo de la tuba uterina, donde pasa la ampolla de la tuba a causa de movimientos de peristaltismo, llevándolo al ovocito a la cavidad uterina luego de 3 a 4 días. Aquí podemos ver, se libera, lo atrapa, lo lleva a la tuba, al infundíbulo y luego continúa por todo hasta llegar a la cavidad uterina. Ahora vamos a ver el transporte de los espermatozoides. Vamos a dividir la eyaculación en dos fases. En emisión, en donde se produce una respuesta del sistema nervioso simpático, y la eyaculación, que ya es la expulsión del semen. ¿Okay? La eyaculación se va a producir gracias al cierre del esfínter vesical en el cuello de la vejiga, la contracción del músculo uretral y la contracción de los músculos bulboesponjosos. Luego gracias a las glándulas sexuales accesorias, que son las glándulas seminales, la próstata y las bulbouretrales, son los que van a agregar secreciones al líquido en el que están contenidos los espermatozoides. Luego, durante el coito, los espermatozoides se van a depositar en el cuello uterino, con una cantidad de 200 a 300 millones de espermatozoides. Gracias a una enzima, es lo que va a ayudar para que los espermatozoides puedan sobrevivir de mejor manera en el ambiente de la cavidad uterina. Ahora, estos serían la vesiculasa y la seminogelina. La vesiculasa va a actuar sobre las proteínas para solidificarlas y la la seminogelina es una proteína. Aquí está. La seminogelina es la base de proteínas que la vesiculasa va a endurecer. Luego va a existir un antígeno llamado antígeno prostático específico que va a cortar, va a licuar a esto, el cual va a facilitar el transporte de los espermatozoides. El transporte de los espermatozoides a través del útero va a iniciar desde el cuello uterino y va a terminar en la tuba uterina, donde va a ocurrir la fecundación. ¿Cierto? La fecundación va a ocurrir en la tuba uterina. Aquí está.
Un repaso vendría a ser que está la emisión, respuesta del sistema nervioso simpático y la eyaculación, gracias a contracciones de músculos, los cuales van a expulsar al semen durante el coito, depositando así alrededor de 200 a 300 millones de espermatozoides, los cuales van a ser transportados a través del útero y van a terminar en la tuba uterina, donde ocurre la fecundación. Y va a ser gracias a contracciones musculares igualmente, pero de la pared del útero, ya que el movimiento que se produce por los mismos espermatozoides es muy escaso. Estos mismos van a llegar al lugar de la fecundación. Tras llegar a la zona de istmo, los espermatozoides detienen su migración hasta el momento de la ovulación, donde se vuelven móviles. ¿Cómo saben a dónde tienen que llegar? ¿Cómo saben que tienen que moverse hacia el ovocito? Va a ser gracias a la termotaxis y a la quimiotaxis, es decir, atracción por la temperatura y atracción por químicos. Ahora, algo a mencionar es que el viaje del cuello uterino hasta la ampolla es variable, puede tardar desde 30 minutos hasta 6 días. Sin embargo, los espermatozoides necesitan pasar por un periodo de capacitación y de reacción acrosómica para poder fecundar al óvulo. Sin esto no pueden fecundar. Ya llegaron al lugar de fecundación, pero necesitan capacitarse. La capacitación es un periodo en donde se quita al capuchón. Aquí, ¿se acuerdan? Aquí está, se quita el acrosoma, esta capucha que está recubriendo aquí al núcleo del espermatozoide, que tiene una duración de 7 horas. Se elimina la superficie del acrosoma, dejando así al descubierto al núcleo y también, como pueden ver aquí, enzimas sin liberar. Aquí se liberan las enzimas, las cuales ayudan a la penetración y que pueda llegar a fecundar al ovocito. Es gracias a la ayuda de las enzimas que son liberadas por el espermatozoide. Retiran estas proteínas de la cabeza del espermatozoide. Gracias a esto, secreciones y enzimas es lo que se quita esta capa. Mientras que la reacción acrosómica es después de la unión con la zona pelúcida. Gracias a las proteínas de la zona pelúcida es lo que ayudan a la unión del espermatozoide, como mencionábamos más anteriormente, con las proteínas de la zona pelúcida. Si mal no recuerdo, la ZP3, la que ayudaba a que se pegue. Pero bueno, continuando. La liberación de enzimas, como podemos ver, puede ser la acrosina y la tripsina, que es lo que ayuda a la penetración de la zona pelúcida. Aquí está. Aquí podemos ver reacción acrosómica, cómo está penetrando. Ahora vamos a ver la secuencia de la fecundación. La fecundación va a ser una secuencia con acontecimientos que van a iniciar con el contacto entre el espermatozoide y el ovocito. Y va a terminar con la mezcla de los cromosomas maternos y paternos. La fecundación, ¿cómo se produce? Se produce en la ampolla uterina. Si no ocurriera, el ovocito seguiría avanzando por la trompa uterina hasta llegar a la cavidad uterina. Aquí está. ¿Dónde se degenera? Ahora, fase 1. Vamos a ver el paso del espermatozoide a través de la corona radiada. De todos los espermatozoides depositados, solo alrededor de 300 a 500 espermatozoides llegan al sitio de fecundación. De todos estos, solo uno puede fecundar al óvulo. Siendo solo los espermatozoides capacitados, van a poder pasar entre las células de la corona radiada para poder llegar hacia la zona pelúcida. Esto se va a lograr gracias a enzimas, como ya vimos. Una de estas enzimas podrían llegar a ser las enzimas secretadas por la mucosa tubárica, por la enzima hialuronidasa, liberada desde el acrosoma del espermatozoide. Que es por eso que necesita la capacitación. Por ejemplo, si no ocurriera la capacitación, no se retirara ese acrosoma, no se podrían liberar todas estas enzimas, causando que no pueda fecundar al óvulo y que no pueda penetrar a través de la corona radiada ni en la zona pelúcida.
La segunda es la penetración de la zona pelúcida. Como ya vimos, como la tripsina y la acrosina es lo que ayudan a que el espermatozoide, que da penetración de la zona pelúcida y reacción acrosómica, que es que puede penetrar en la zona pelúcida para llegar al ovocito y poder fecundarlo. Al momento de la fusión de las membranas del óvulo y del espermatozoide, va a existir ciertos factores que van a causar que la zona pelúcida y la corona radiada sean impenetrables. La zona pelúcida se vuelve impenetrable para los demás espermatozoides, evitando así la polispermia, es decir, que un ovocito sea fecundado por más de un espermatozoide. Aquí. Luego estamos con la fusión de las membranas, ¿cierto? Al momento de la fusión de membranas dijimos que causaba que la zona pelúcida sea impenetrable. Ahora, ¿cómo sucede la fusión de las membranas? Sus membranas desaparecen y se fusionan. Gracias a ciertas enzimas como la integrina y desintegrinas ayudan a esto. Ayudan a la fusión. Para poder fusionarse sus membranas, el capuchón acrosómico de la cabeza del espermatozoide desaparece durante la reacción acrosómica. Se introduce en el citoplasma del ovocito, dejando su membrana plasmática atrás. Por decir, solo entra el núcleo. Aquí podemos ver cómo se retira el capuchón para que pueda penetrar. Y aquí comienza a penetrar en la zona pelúcida, dejando aquí la membrana del espermatozoide, es decir, todo su citoplasma, entrando solamente el núcleo. Aquí podemos observarlo. Tras que el espermatozoide entra al ovocito, el óvulo responde de distintas maneras. Obviamente con la reacción de la zona pelúcida, aquí bloqueo de la polispermia, haciendo que se vuelva impenetrable para los demás espermatozoides. La penetración del espermatozoide en el ovocito va a activar al ovocito para que finalice su segunda división meiótica. Anteriormente ya habíamos visto y habíamos dicho que para que el ovocito termine su división se necesitaba de la fecundación. Entonces finaliza su segunda división meiótica, se convierte en el ovocito maduro definitivo y la otra célula es el segundo corpúsculo polar. Tras la condensación de los cromosomas en el núcleo del ovocito, se convierte en el pronúcleo femenino. Entonces, el espermatozoide penetra en el ovocito, finaliza su segunda división meiótica y se convierte en el pronúcleo femenino. Aquí podemos ver cómo está pronúcleo masculino y aquí podemos ver al pronúcleo femenino. Aquí podemos ver al segundo cuerpo polar. Aquí está. Aquí igual lo podemos ver cómo está. Aquí está igual el corpúsculo polar, aquí a un costado. Ahora, ¿cómo sucede la formación del pronúcleo masculino? ¿Cómo se forma? Dentro del ovocito, el núcleo del espermatozoide crece, formando el pronúcleo masculino, al mismo tiempo que su cola se desprende y se degenera. Tanto el pronúcleo masculino como el femenino producen la replicación de su ADN, dando como resultado que ahora el ovocito contiene a dos pronúcleos, ¿cierto? Y en este momento pasa a llamarse ovótido. Ya no es ovocito, ahora es ovótido. Como podemos ver, aquí están contenidos los dos pronúcleos. Ya. Ahora, estos pronúcleos se comienzan a acercar. Cada vez están mucho más cerca, ¿cierto? Aquí podemos ver. Aquí el pronúcleo masculino, su cola se comienza a degenerar, como ya dijimos, y se comienzan a acercar. Los cromosomas se van a separar, ¿ok? Al mismo tiempo que se están uniendo y se duplica su ADN, los cromosomas se organizan en el uso mitótico, aquí podemos ver. Se desintegran su envoltura nuclear, se forma el uso mitótico, aquí está, y se comienzan a preparar por una división mitótica normal.
Aquí está. Los cromosomas se separan a la altura de los centrómeros. Aquí podemos ver cómo se están separando, se están dividiendo y se desplazan hacia los polos opuestos. Aquí podemos ver cómo se lo están llevando igualmente a los polos opuestos. Posterior a esto, se divide la célula, aquí. Dejando aquí a las dos células. Aquí está, la etapa bicelular. Luego, como resultado de la fecundación, se completa la división meiótica, el ovocito termina su división tras el ingreso del espermatozoide, se restablece el número diploide de los 46 cromosomas, 23 maternos, 23 paternos. Gracias a esto ocurre una variación genética gracias a la mezcla de los cromosomas maternos y paternos. Se determina el sexo del embrión, ya que como sabemos es gracias a los espermatozoides, dependiendo si es XX para femenino o XY para masculino. Y se inicia la segmentación. La segmentación son las divisiones. Aquí estamos en la etapa bicelular, luego gracias a la segmentación vamos a pasar a 4 células hasta llegar al punto de la mórula, que ahorita vamos a ver eso. Las segmentaciones son divisiones mitóticas repetidas que incrementan el número de células. Estas células son llamadas blastómeras, aquí son blastómeras, las cuales se hacen cada vez más pequeñas con cada división. Aquí podemos ver cómo pasan, se hacen cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Aquí bueno, cigoto, embrión de día 2, día 3, 4 células, 8 células y se hacen cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. La segmentación se produce mientras que el cigoto viaja por las trompas uterinas, ¿cierto? Sabíamos que llega de 3 a 4 días. Las divisiones del cigoto inician 30 horas luego de la fecundación. Cuando las blastómeras llegan al número de 9 células, es cuando alcanzan el máximo contacto entre sí y van a formar una esfera compacta. Todo esto es la compactación. A este proceso en el que las divisiones mitóticas originan a más blastómeras y todas estas forman a una esfera, la cual se compacta, ya que alcanzaron el máximo contacto entre sí, se llama compactación. Esta compactación va a segregar a las células en internas y externas. Aquí podemos ver un poquito cómo están unas mucho más internas y otras más externas, más hacia afuera. Estos van a ser el embrioblasto y el trofoblasto. Cuando el blastocisto llega al número de 16 células, ¿cierto? Sabemos que se llama mórula. ¿Dónde está la mórula? Aquí, mórula. Es cuando llega a 16 células. Con la compactación ocurre la segregación de células internas que van a formar el embrioblasto y células externas que van a formar el trofoblasto. Aquí podemos ver trofoblasto, células que están más externas, y embrioblasto, que es una masa celular más interna. Aquí podemos verlo ya más grande, embrioblasto, trofoblasto, y hay blastocele. Pero ahora, ¿qué es el blastocele? ¿Cómo se forma? ¿Y por qué ahora se llama blastocisto? Bueno, aproximadamente 4 días después de la fecundación, cuando la mórula llega a la cavidad uterina y comienza a penetrar líquido en la cavidad. Este líquido forma una cavidad llamada blastocele y ahora es cuando se le denomina blastocisto, ¿cierto? Entonces, igual podemos ver cavidad del blastocisto, masa celular interna y masa celular externa. A medida que el espacio que este blastocisto aumenta de tamaño, gracias a esto va a causar que las células que están alrededor se aplanen. ¿Ven cómo aquí están más cúbicas y aquí están un poco más aplanadas? Bueno, eso es gracias a todo este líquido que está penetrando y empuja a la masa celular interna a un polo, y luego está el otro polo que tiene estas células ya más planas. A este polo, que tiene muchas más células, podemos ver, se le va a llamar el polo embrionario, y al lado contrario se le va a llamar polo abembrionario. Aquí está. Ahora, un dato a mencionar, el trofoblasto va a ser la parte embrionaria que va a formar
El trofoblasto es el que forma la placenta, ¿cierto? El trofoblasto, esto de acá. El trofoblasto, lo que está rodeando es lo que va a terminar formando la placenta, mientras que el embrioblasto es el que, su nombre dice, el embrión, va a formar el embrión. Esta fase del desarrollo se llama blastogénesis, ¿cierto? Blastogénesis, blasto de blastocisto, génesis de creación, ¿cierto? Se forma el blastocisto. El embrioblasto se va a ubicar proyectándose en el blastocele y el trofoblasto. Se va a aplanar, sus células van a formar la pared del blastocisto. Aquí es lo que les expliqué. Es esto, que va a formar la pared y se aplanan las células. Luego, durante los siguientes días, el blastocisto queda flotando en la cavidad uterina y la zona pelúcida se va degenerando gradualmente hasta desaparecer. Al ya no estar, aquí podemos ver la zona pelúcida degenerándose, se va degenerando. Al ya no estar, la zona pelúcida es lo que permite la implantación. Esta implantación sucede 6 días después de la fecundación, que es cuando, aquí podemos ver, ya no está aquí la zona pelúcida y es cuando ya se puede producir la implantación. Este polo embrioblástico, las células del trofoblasto, del polo embrionario, aquí, estas células del trofoblasto de este polo embrionario son las que penetran entre las células epiteliales de la mucosa uterina. Aquí podemos ver cómo están penetrando. Aquí. Okay. El trofoblasto pone receptores, mientras que el endometrio pone moléculas que se van a unir a dichos receptores, como la laminina y la fibronectina. ¿Esto por qué? Porque necesitamos que el blastocisto pueda, por así decir, conectarse, pegarse al endometrio materno para después poder penetrarlo. Entonces, son gracias, por ejemplo, a la laminina y la fibronectina lo que permite esto. Y también envía señales para que el trofoblasto se siga diferenciando. Va a ocurrir que el trofoblasto se divide en dos capas. Una que va a ser, aquí podemos ver el citotrofoblasto, que es esto, toda esta capa de acá, y el sincitiotrofoblasto. ¿Okay? Estas dos capas. Y la que penetra entre las células epiteliales es específicamente el sincitiotrofoblasto. Es el que comienza a penetrar. Aquí podemos ver cómo entra en el estroma endometrial y en el epitelio endometrial. Posterior a esto es lo que el embrioblasto también se va a diferenciar en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Aquí podemos ver las epiblasto como las células azules y el hipoblasto como células amarillas. Luego, ciertas células, va a haber una cantidad de células del hipoblasto, aquí por eso están pintadas de otro color, de color rojo, las cuales están destinadas a formar lo que es las células EVA, endodermo visceral anterior, células EVA. ¿Qué hacen las células EVA? Como podemos ver, aquí imaginemos que esta zona es la que va a ser determinada como su extremo craneal, ¿cierto? Aquí. Estas células EVA están destinadas a migrar al extremo, ¿dónde está? Aquí, al extremo craneal. Entonces, si este es el cráneo, por ende, por esta zona ya va a ser la parte caudal. Esto es importante porque esto va a poder establecer un eje cráneo-caudal, ¿cierto? En un futuro va a ser el eje cráneo-caudal. Y ahora vamos a poder también establecer la polaridad dorsoventral. ¿Por qué? Porque como ya se han diferenciado las células del hipoblasto y las del, bueno, mejor dicho, las del embrioblasto y las del trofoblasto, miren, estas células hipoblásticas y el hipoblástico, una capa ventral de células hipoblásticas adyacentes al blastocele, y luego el epiblasto es una capa dorsal. Hipoblasto, una capa dorsal, y el hipoblasto, una capa ventral, ¿cierto? Entonces aquí tenemos
estableciendo así el dorso ventral y con las células del endodermo el cráneo caudal. Estas células van a ser gracias a un montón de proteínas, moléculas secretadas, que es lo que van a determinar el extremo craneal del embrión. Aquí, es eso, es gracias a nodal, Cerberus, lefty que lo logra. Aquí como el extremo craneal ya está determinado por las células EVA, luego está el extremo caudal, que por ausencia de estas proteínas, de estas moléculas, ¿cierto? Es lo que se va a determinar este extremo, estableciendo así el eje cráneo-caudal embrionario. Un repaso rápido para poder entenderlo, ya que es muy chipante, vendría a ser que primero se diferencian las células del trofoblasto en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. Aquí, citotrofoblasto y luego sincitiotrofoblasto, que son las células del polo embrionario. Y luego se diferencian las células del embrioblasto. Se van a diferenciar en epi y en hipoblasto. Aquí está. Y unas células del hipoblasto están destinadas a ser células EVA. Por la diferenciación del epiblasto es lo que se determina el dorso ventral. Y por las células del endodermo visceral anterior se determina el cráneo caudal. Así voy a hacer un pequeño resumen. Ahora, ¿cómo está el útero al momento de la implantación? Como dijimos mucho más antes, es que sus capas son mucho más grandes, permitiendo así que se pueda implantar correctamente el blastocito. Ahorita vamos a ver. El endometrio es quien sufre todos estos cambios. En el momento de la implantación, la mucosa del útero está en fase secretoria. Gracias a esto se pueden reconocer tres capas del endometrio. La capa compacta, que es superficial, una capa esponjosa, que es intermedia, y una capa basal. En estas capas se pueden observar las glándulas y las arterias uterinas, ¿cierto? Aquí están, las cuales se vuelven tortuosas. Pero si el ovocito no es fecundado, todas estas arterias, como ya dijimos, se degeneran, provocando así la menstruación, que coincide con la fase menstrual, expulsando a las capas compactas y esponjosas, dejando la capa basal, que es la única parte del endometrio que se retiene, porque funciona como una capa regenerativa. Y poco más, es eso. Ahí se terminaría el capítulo número 5.